Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí otra vez en el Math Chats. Esta vez el sexto Math Chat que volvemos a dedicar al COVID-19. Y hoy tenemos con nosotros a Jacek Banasiak de la University of Pretoria en Sudáfrica y también de la Lodz University en Polonia. Él nos va a hablar de algunos de sus modelos. Él ha publicado bastante sobre estos modelos de expansión de enfermedades y bueno, pues nos va a contar fundamentalmente sobre el modelo SER y algunas de sus variaciones. Y a continuación hablará también Rafa Villanueva, de la Politécnica de Valencia, donde ya han vuelto a retomar, digamos, el modelo que ya han podido afinar finalmente, que estaban trabajando en informes anteriores y desde el día 1 pues ya han vuelto a sacar un nuevo informe tras los ajustes realizados. So please, Jacek, when you want, please. Okay, welcome to everybody. Thanks for invitation to this series. It was quite unexpected. I'm quite honored by this. Today I will talk about a particular aspect of mathematical modeling. Because of the situation around, we'll concentrate on two aspects of modeling in epidemiology. The ideas will be quite simple. Essentially, I will not do any very advanced mathematics. Can you just, I think, go to the third slide? You can probably jump 2 slides. Yes, Alfred? Yes. Can you see this slide? I can see the sort of like the general slide, but I don't see anything changing now. No? I am showing the Picasso. Let me see. Okay, no, I don't see anything. Okay. Yes. Okay, I don't see the slides at this moment. No? No. Alfred, we see a slide 3. You see the slides. But the number 3 of 30. Exactly. This is what he wanted. Yes, Number good, but yes. I don't see the. Okay, is the slide about the quotation from Pablo Picasso, the one that is shown? Yes, yes. Mm-hmm. I don't see anything apart. So let's do one thing. Since everybody is seeing except you, perhaps you can just tell me at the same time in your computer which slide you want, and then everybody sees except you. Okay, let us try. Let us try then. Okay, so let me start with this quote from Pablo Picasso, adapted by Vincenzo Capasso. We all know that the mathematical model is not, it's a lie that enables us to read the truth. And it's the truth that is given to us to understand. And we mathematicians must know how to convince others that this lie is the truth. Okay, and this is important to remember that the mathematical model is always an approximation and always in some sense a lie. Can you go to the next slide? Yes, it's already there. Okay, so we begin with very basic epidemiological model. You have seen probably models like the previous meeting. So we consider a model for a non-lethal disease in a homogeneous population divided into classes susceptible, infected, and recovered. So the system is, as you can see on the screen. The parameters here are, okay, now I see the slides also. The parameters here are lambda is the force of infection in the first and second equation. Gamma
is the rate of immunity loss. Mu is the death rate. And essentially, as you probably know, the system, this is a balance equation. So we can see that if you are a susceptible, new susceptibles are born at the rate B. They become infective at the rate lambda. New susceptibles also arrive from the recovery R class by loss of immunity, and susceptibles are lost also due to natural death. And then to keep the balance of equations going, of course, whatever is lost from S must reappear somewhere. In this case, lambda S will reappear in the number of infectives, and then infectives are depleted at the rate mu due to the recovery from the illness and due to death. And similar situation is for R. I would like to draw your attention to the linear terms like mu S, for example, mu I, or gamma R. Mu and gamma are rates at which people are dying, recovering from illness, or lose immunity. Now, rates are not measurable. It's difficult to simply find the numerical values for rates. But there is a very easy calculation which actually converts the rates into something which can be observed. And then you can go to the next slide. Okay, it's there. So the rates are related to something which is called sojourn or stay time in a particular class. If you consider the general population from which individuals are removed at a constant rate, let us say mu at this moment. This equation means that the probability of an individual being removed in the time interval delta t is approximately equal to mu times delta t. And if small p is the probability that the individual is present at time t, then we can derive the differential equation for small t. And the differential equation is essentially the same as the original equation. So it's small p prime is equal to minus mu p. And because the probability that the individual is present at time 0 is of course 1, the solution of this equation is e to the power minus mu t. So the probability that an individual is present at time t in the population is e to the power minus mu t. Can you go to the next slide? Okay. Now, what is the sojourn time? If you think about in terms, for example, of the sojourn as being alive, then sojourn is the average lifespan of an individual. And then using the standard definition from probability theory of the expected value, so the average of us being alive or average time of staying in any class is simply the expected value of the duration of the stay and probability that we will leave the population at a given time. So expected value in this case will be the integral from 0 to infinity of m of s ds, where ms is the probability density, of course, of leaving exactly at time s. How to calculate the probability density? Well, probability density is, in some sense, the value of the integrand giving us the probability of living between time t and delta t. So if you use the fundamental theorem of calculus, probability of living between what it means that you leave the population between t and t plus delta t. It roughly means that you are in the population at time t, so you take plus p of t here,
and you are not in the population at time t plus delta t. So it will be negative. So this difference simply can be written as the integral of the derivative, and then the derivative of p is precisely the probability density that you leave the population at time s. I was lost. Am I back? Hello? Yes, yes, we can see you now again. Okay. Yes. So let us try. Am I back? Yes. So can you hear me? Yes. So if you do calculate, if you do integration, you obtain that the average time of sojourn in a population is precisely 1 over mu. So the rate at which you leave the population, if the rate at which you leave the population, then the reciprocal of this is the average time you stay there. It's not, I mean, rocket science, but it can be done by sort of like proper mathematics, as I showed you. So if you go back to our system of equations, then we have this rates of recovery, rates of losing immunity. So the reciprocals of this fact will be the average time of the disease, the average time of how long the immunity lasts, and so on. Okay? So like, for example, here you have minus mu I. Mu is defined as the rate of recovery. So 1 over mu will be the average duration of the disease. Okay, can you go to the slide force of infection? One more, yes. Yes. Here we are. Okay, great. Fine. The last thing here to explain is the force of infection lambda. It is the term which typically gives, in any epidemiological model, it gives a nonlinearity. So it is the resultant of the contact rate, so how often we meet people, the proportion of these meetings with infected people, and also the proportion of these contacts that actually result in infection. There's quite a lot of versions of lambda. In the extended versions of this slide, which I gave Alfred, you have the derivation of fairly general formula, but in most cases, we assume either the low density approximation, so simply it is so-called the mass action rate. So it's the rate of infection is the product of S and I times beta. So actually there is a small mistake. Here we should remove I. So this is the proportion, the rate, force of infection is, sorry, we should remove S. The force of infection should be proportional to beta times I. So the more infectives you have, the more infections you will have. And also you have similarly, for high density approximation, we have a similar formula, but we divide this formula by the number of individuals. The differences here are that, of course, if you have a low density population, then on average, you know, if you are an infective person, then on average, every person you meet will be susceptible. However, if you have many people, then quite often an infective person will meet another infective person, so the number of infections will go down. In our models, we'll consider only the mass action transmission rate. So can you go to another slide? Okay. The number, so-called number of R0 has been actually mentioned many times recently in popular media. In some sense,
the holy grail of epidemiology. In epidemiology, it is defined as the number of secondary infections introduced into a totally susceptible population. And from this definition, it is reasonable to expect that if R0 is smaller than 1, then the disease will die out. If one infected is able to, say, on average, infect only half of the person, so in 2 infected on one, clearly the disease will go down and eventually will stop. However, if R0 is bigger than 1, then it's natural to expect that the disease will finish epidemiologists. We mathematicians, if you have mathematical model, we have a very good tool to determine whether the population, the disease will die out or not. We consider the stationary point with no infections. So this is so-called disease-free equilibrium. And we analyze whether this disease-free equilibrium is stable or asymptotically stable or not. If the disease-free equilibrium is asymptotically stable, then we expect that the disease will die out. If not, the situation actually can go out of control. So let us see on simple examples whether actually we can link these two approaches. Next slide, please. Okay. We consider simply even. I want actually to do some calculations here, so just for illustration, so I consider very simple models. So let us simplify our original model and consider something which is called SIS. Hello. Hello, Jacek. Parece que la conexión con... Okay, I am back. Okay, good. Yeah, there are some problems with connection. Okay, so we consider SIS model, which you can see now as model 3. So we have standard law, mass action law for infections, and essentially what happens is that infected people recover at the rate alpha and then go back. There is no immunity, so they go back to susceptible. So it's like a standard common cold or flu. It is easy now to calculate from the definition the basic reproduction number R0. Just if you use the definition, all people are susceptible. So we have N0 susceptible people. We introduce one infective, and this infective infects beta individuals. So we have in a unit time, beta is the rate, so it's per unit time. So beta times N0 is the number of new infections happening in unit time, but then you remember what I told you about alpha. 1 over alpha is the average duration of the disease. So the infective remains infective for 1 over alpha. So the total number of infections caused by this one infected individuals will be beta N0 over alpha. So this is how it is the basic calculation of R0 from the epidemiological definition. Now, it is easy to see that if you add these two equations, then we obtain I plus S prime is equal to 0, so the population is constant. If the population is constant, then we can actually reduce these two equations to one equation, which is at the bottom. It is quite famous logistic equation. Next slide, please. Okay.
and we can easily see what is the situation with the disease in this model. Okay, I don't see the next slide. Can you see is the next slide on the screen? The logistic equation, yes. With two cases. Okay, so I don't see it, so let me go on. So we have the logistic equation, and if this factor R, okay, in front of the equation is smaller than 0, then it is immediate to calculate that the disease actually is going to 0 at exponential rate, and the disease will die out. And it is easy to recalculate that R is smaller than 0 if and only if R0 is smaller than 1. On the other hand, we know that if R is bigger than 0, that is the same as R0 is bigger than 1, then the solution of the logistic equation with reasonable data will converge to a non-zero equilibrium, which is called endemic equilibrium, so that the disease will persist. Okay, so this was a simple case, and I would like actually to discuss a little bit more complex situation. So we can go to the next slide, please. Okay. The parameter alpha in our original system can be considered to be the treatment, so the efficacy of the treatment. However, assuming that the efficacy of the treatment is simply constant, so the health system can treat patients at the same rate at any moment, irrespective of the size of the disease, is unrealistic. And there is a little bit more realistic model here, which is built on something which is related to the Holling type argument. So we'll try now to model the treatment. So we assume that we have, let us say, a nurse or a doctor, and this nurse can, in some unit time, attend a fraction of infectives. So this is Ki here in the first formula, is the fraction of infectives attended by this nurse in 1 unit of time. Now, the nurse is free for treatment only for certain time, which is here denoted by Ta. So Ki is the number of patients treated in a unit of time. So this is Ki Ta is the number of patients treated whenever the nurse is a variable. And then mu is the efficacy of the treatment. Of course, not every visit to a doctor actually results in recovery. Now we assume that our nurse, our doctor, is very committed. So either she's treating a patient or she's waiting for the patient. So she's a variable for treatment. So here, for example, during the month, let us suppose that T is a month, this time can be split into the time the nurse is a variable for treatment, and this is the total time the nurse actually is engaged with a patient. So T time sub T is the time of a treatment patient, and then this is the number of cases treated during the time the nurse is a variable. If you actually solve this equation with respect to Ta, which is in the first equation, then we obtain the formula for the number of cases successfully treated by the nurse in a unit time. Now, to simplify calculations, the number of patients the nurse can treat
is dependent on the time of the treatment of the single patient. So for example, we can imagine this like that if there's a well-trained nurse taking, let's say, 5 minutes per patient, she will treat more patients in a unit time than the nurse which is not as well trained, taking, for example, 20 minutes to treat a patient. So we simply assume that the constant k is 1 over t plus t. This is just to simplify the calculations. Okay, you can go to the next slide, please. Okay. Okay. So after this modeling, we obtain a SIS system with treatment. Okay. Well, by alpha, I denoted the constant, which is the efficacy of treatment, mu 1 over TT, and the number of available medics. Okay, so this is the system with treatment, with saturated treatment. Structure of this system is very similar to the previous one. So the total number, the total population is constant. So adding these two equations, we obtain an equation for the number of infectives, which is number 5. Our interest is to determine the number and the stability of equilibria. Remember, equal to 0 is disease-free equilibrium. There are no infectives. If there are equilibria of the system which are positive, then it means that the disease cannot be completely eradicated, because then it means that the disease stays in the population. As I said, as I wrote here, this is the equation which in principle can be solved, but actually the solution is very messy and hides the important information. So I would like to present you a general geometric way of analysis of equilibrium of systems like that. Can you go to the next slide, please? Okay. Clearly, the right-hand side of the equation is multiplied by I. So I equal to 0 is always an equilibrium. And using standard sort of like methods, this equilibrium I will be stable, locally asymptotically stable, if the derivative of the right-hand side at 0 is smaller than 0. And if you do calculations, that you will see that the disease-free equilibrium is stable, provided beta n over alpha is smaller than 1. Again, we have basic reproduction number. So disease-free equilibrium is locally asymptotically stable if R0 is smaller than 1. You know, CART has actually sort of like naive interpretation of the definition. However, let us look at endemic equilibria. Could you go to the next slide, please? Okay. To find endemic equilibria, we essentially have to solve quadratic equation. So So if you write the right-hand side of the equation in the form which is the first line here, then the quadratic equilibria are solutions of a quadratic, endemic equilibria are the solutions of the quadratic equation 6. If you look at the left hand, at the function GL, this is downward parabola with roots at -1 and n, and the maximum is at the point n-1 over 2, and is equal to n plus 1 squared over 4. This actually are not
That's essential. What is essential? It is the vertical axis intercept is at n. We will look at the solvability of 6 by simply moving the parameter alpha over b up and down on the graph. So if you could go to the next slide, please. Okay. We consider always here the number of individuals bigger than 1. And if R0 is bigger or equal than 1, you can quickly check that this is if and only if alpha over beta is smaller than n. Then we have the situation depicted here on this figure. You have this parabola, and the number of, or the endemic equilibria are intercepts of this parabola with the line alpha over beta. If alpha over beta is smaller than n, then this line is below the vertical intercepts on the left, which as I said earlier, was n. And therefore, we have a unique positive endemic equilibrium. So if R0 is bigger than 1, or bigger or equal than 1, then we have a unique positive endemic equilibrium, as expected. You remember maybe from the definition, R0 bigger than 1, then the disease should spread, and in this case it will reach certain non-zero level and will stay there. However, a very interesting situation happens when R0 is smaller than 1. You may remember that the naive interpretation of R0 is smaller than 1 is that we can only have disease-free equilibrium. However, in this case, the situation changes. So could you go to the next slide? Okay. Okay. So in this case, you have several cases. And on this picture, you have the second case when alpha over beta is bigger than n, but smaller than the maximum of the parabola. In this case, we have two endemic equilibria. So the whole system has three equilibria. Has disease-free equilibrium, which is stable, but only locally stable. And then we have two positive equilibria, one of which is unstable, the larger one is stable. So in this case, in general, we can have the situation in which R0 is smaller than 1, but nevertheless, the disease can persist. In epidemiological literature, this case is called backward bifurcation case, because in some sense, we have equilibria, coexisting equilibria where disease-free equilibrium is 0. And can you go to the next slide? And only if alpha over beta is bigger than n plus 1 squared over 4. So R0 is much smaller than 1. We only have disease-free equilibrium, which is then globally asymptotically stable. Okay. So can we go now for the last couple of slides, which are essentially discussion. I said a few things already. As I said earlier, it is a common naive interpretation of the definition of R0 that to control a disease, it is sufficient to bring R0 below 1. However, in this very simple, essentially one-dimensional example, we have seen that indeed, if R0 is smaller than 1, then the disease-free equilibrium is stable, but it is only locally stable. The disease still can persist. If the population of infectives is sufficiently large, then this endemic equilibrium will attract the population of infectives, and it will stabilize at a non-zero level. Only by bringing R0 below 4n over n plus 1 squared,
will make the disease-free equilibrium globally asymptotically stable, and thus the disease will be eradicated. However, there is another option, and you can go to the next slide. Okay. Let us now see what R0 tells us in this case. So assume that we have a disease that is spreading, and we found the basic reproduction number bigger than 1. Clearly, in either scenario, we have to decrease R0. And because R0 is here given explicitly, you offered an option of actions that can reduce R0. We can reduce beta by using protective cloth. So this is what is happening with COVID-19 now. The self-isolation quarantine is essentially aimed at reducing beta. Okay? Now we can reduce the total size of the population by killing. Of course, it is not applicable to humans, but it has been applied to animal zoonotic diseases. Mad cow disease, foot and mouth, African swine fever, and so on. So this is a reduction of the total population. We can improve training of medical personnel, decreasing T, sub-T. Also, we can improve the increase the number of medical personnel, M, and of course, improve the efficacy of drugs. So these are sort of like lessons which you can learn from R0. And then could you go to another slide, to the next slide? Okay. Okay. Now it is a quick discussion of this situation which we are faced here with backward bifurcation. The picture which was presented in this model offers another way of killing the disease. As I said earlier, if we bring R0 below 4n over n plus 1 squared, then the disease will simply die out on itself, because then the disease-free equilibrium will be the only stable equilibrium. However, this could be impossible or costly, but this model suggests the following alternative. If we manage to make R0 smaller than 1, then the progress of the disease depends on the size of the infective population. Just to remind you the analysis which I presented earlier, if R0 is smaller than 1 but bigger than this critical number for n over n plus 1 squared, then we have 3 equilibria. We have equilibrium 0, which is stable. We have equilibrium, endemic equilibrium, large endemic equilibrium, which is also stable. And in between, we have an endemic equilibrium, which is unstable. So the idea here in this method is to bring the number of infectives below this middle equilibrium's unstable endemic equilibrium. Because if the number of infectives is lower than unstable equilibrium, then it will be automatically attracted to the disease-free equilibrium. So the presence of something like backward bifurcation, which I described here, gives you an opportunity to control the disease in 2 ways: by bringing R0 and also manipulating the number of infectives, for example, by quarantine. This will actually reduce the number of infectives below the unstable endemic equilibrium, and thus actually the population will be dragged down to the disease-free equilibrium. Okay, so probably I am well over my time, so I will skip the second example, which I optimistically prepared. And I don't know,
do you think that is there any discussion? Because I can stop at this moment. Oh, okay. Many thanks, Jacek. So yes, it will be hopefully a discussion, but we'll leave it at the end. So there will be another short presentation now by Rafa Villanueva. So if you can hide your camera, you can see the next presentation, but then they will. So I switched off my camera now. Many thanks, Jacek. But there will be wait because there will be questions at the end, probably. Okay, is that okay? Okay, that's fine. Okay. Thanks. Bueno, pues ahora vamos con el grupo, los jugadores locales, el grupo local, Rafa Villanueva, que nos va a presentar. Ya tienen, después de haber estado unos días afinando su modelo, pues ya tienen un nuevo modelo junto con el equipo en el cual están participando. Voy a compartir ahora entonces su transparencia. Rafa, ¿estás ahí? Sí, gracias, Alfred. Buenos días a todo el mundo. No sé si estáis viendo ahora ya la vuestra. Sí. Perfecto. Pues ya me vas diciendo. Pues si eres tan amable y pasas a la siguiente. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación otra vez. La verdad es que la semana pasada presentamos los resultados que nos habían salido en un modelo epidemiológico para poder ver cómo evolucionaba la enfermedad del coronavirus aquí en España. La verdad es que el modelo que utilizamos era un modelo bastante sencillo. Nosotros sabíamos que como era un modelo sencillo tenía fecha de caducidad, pero mientras nos pudiera explicar qué es lo que estaba pasando y estuviéramos aprendiendo más de la enfermedad, pues no dejaba de ser una opción para mostrar, pues, en fin, para tener una idea de qué es lo que podía ocurrir, ¿vale? En su día, antes de todo esto, creamos una cuenta de Twitter, pues con la idea de hacer un poco de difusión científica, y la verdad es que gracias a la difusión que están teniendo estos estudios, pues la verdad es que, en fin, esto nos está desbordando. ¿Pasas a la siguiente, por favor, Alfred? También tenemos una página web en la que mostramos estos informes que en principio eran diarios. Ahora, pues, cuando hemos publicado un modelo nuevo, pues ya no los hacemos diarios porque, como luego explicaré, tenemos todavía problemas sobre la sensibilidad de los parámetros en el modelo y hasta que esas cosas no las tengamos bien amarradas, pues tampoco tiene mucho sentido el poder, digamos, el seguir informando, ¿no? Pasas a la siguiente, por favor, Alfredo. Bien, pues el modelo, como podéis ver, si algunos de vosotros nos seguisteis la semana pasada, es bastante más complicadito que el que teníamos la semana pasada. Este modelo, aunque lo hemos titulado modelo SEIR, porque se supone que tiene susceptible, latente, infectado y recuperado, pues tiene más casillas, ¿vale? Además, hemos incluido en la segunda ecuación la posibilidad de la cuarentena, que era una cosa que teníamos que simular sí o sí, porque si no, no se podía ver el efecto comunitario que tenía la cuarentena sobre la expansión de la enfermedad. También hemos incluido a los latentes. Hay estudios que dicen que hay un tiempo de latencia de alrededor de 5 días entre que uno se infecta y empieza a infectar a otras personas. Aprovechamos que el Ministerio estaba ofreciendo datos de personas hospitalizadas, de personas que estaban en UCI y de personas fallecidas para incluirlas también en nuestro modelo y de esta manera poder calibrarlo con esos datos y algunos datos más, ¿de acuerdo? También hemos incluido una población que es la que llamamos HU, que son de las personas que salen de la UCI y que todavía no se van a casa, sino que las llevan a planta y que nos interesaba también de alguna manera contabilizarlas porque no se pueden poner, digamos, en una casilla de recuperados automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí lo que ocurre es que en este modelo tenemos muchos parámetros, ¿de acuerdo? Y para calibrarlo, pues necesitamos coger los más posibles y darles valores. Para eso hemos echado mano de la literatura médica.
La verdad es que la mayoría de literatura que da información sobre cómo evoluciona el coronavirus viene de China, porque fueron los primeros que sufrieron este tipo de enfermedad, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, con literatura china, ya sabemos que la población española no es como la china, cómo está afectándonos a nosotros y cómo se organiza la sanidad en España es diferente a cómo se organiza de la China, pero como no teníamos ninguna otra referencia, utilizamos datos de China. Esto ya introduce un sesgo en las predicciones y en el calibrado que vamos a hacer, pero a falta de datos, pues tenemos que echar mano de lo que hay. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Bien, pues este diagrama representa un poco cuál es el camino que puede seguir una persona cuando se contagia del coronavirus. En principio, estamos todos sanos, se introducen personas en nuestro entorno que están infectadas y empiezan a infectarnos. Entonces, si nos infectan, podemos pasar a latente. Al cabo de unos días pasamos a ser infecciosos, es decir, ya tenemos capacidad de infectar a otras personas. Si somos asintomáticos o no tenemos muchos síntomas y puede ser llevadero en casa sin ninguna atención médica, pues bueno, pasaríamos a recuperados y tendríamos anticuerpos y ya no infectaríamos a nadie y ya nadie nos infectaría, por lo menos de momento, de lo que se sabe. Pero por el contrario podríamos empeorar y al empeorar necesitaríamos ir al hospital, podemos necesitar hospitalización y dentro de la hospitalización pues tenemos tres posibles caminos. O con esa hospitalización nos recuperamos, o empeoramos y vamos a la UCI, o empeoramos mucho y fallecemos. ¿De acuerdo? Una vez en UCI, si hemos empeorado, pues también se puede fallecer o al cabo de un tiempo podemos recuperarnos, nos sacan en la UCI, nos ponen en la casilla HU, es decir, en hospitalizados, pero que hemos pasado por la UCI y después de un tiempo nos recuperamos y nos vamos a casa. ¿Vale? También hemos introducido, como decíamos antes, un estado de cuarentena que es el estado Q, que es en el que estamos casi todos, ¿no? Encerrados en casa y tal. Este estado era fundamental porque en otro caso, aunque jugáramos, digamos, con el parámetro de contagio, que es el que marcamos ahí con el parámetro beta, el efecto comunitario que tiene la cuarentena no se percibía en el modelo si no fuera retirando a mucha gente del sistema mediante esta cuarentena. ¿Pasas al siguiente, por favor, Alfredo? Gracias. Bien, cuando uno quiere hacer un modelo y ver si representa la realidad, pues lo primero que hace es calibrarlo con los datos que hay disponibles. En este caso, nosotros lo hicimos con el número de hospitalizados acumulados, con el número de enfermos UCI acumulados y con el número de fallecidos acumulados, que son tres datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. Aquí debemos de decir una cosa que es importante y es lo que yo creo que fundamentalmente está marcando la sensibilidad del modelo. El modelo, cuando lo hemos ajustado, hemos visto que era muy sensible a los parámetros. Es decir, que un pequeño cambio en un parámetro podía tener una gran variación en la predicción. ¿Vale? ¿Esto por qué es debido? Pues yo creo que fundamentalmente es porque el número real de infectados es desconocido. No sé si recordaréis, pero hace un par de días salió un estudio del Imperial College que aseguraba que los infectados en España estaban en una horquilla entre 500.000 de infectados y 7 millones de infectados. ¿Vale? Es una horquilla grande y todo es posible, pero también está marcando ese estudio la incertidumbre que se conoce sobre el número de infectados aquí en España. Y eso sería muy interesante saberlo. De hecho, los médicos desde hace tiempo ya están reivindicando la posibilidad de hacer pues tests para saber cuál es el estado de infección de la población, porque eso va a ser determinante sobre todo para la cuestión de cómo salimos de esta crisis, cómo vamos a volver a la vida normal. Bien, la verdad es que el calibrado no sale mal. Hay un puntito en los UCIs acumulados en donde parece que el modelo se va hacia arriba cuando la tendencia de los puntos parece estabilizarse, pero esto nosotros lo atribuimos a que el sistema de UCIs parece que ya se va saturando. Ya no pueden ir a UCI quizás todas las personas que la necesitarían. ¿Pasas a la siguiente, por favor, Alfredo? Bueno, pues con un calibrado más o menos razonable, pues nos atrevemos para hacer predicciones a largo plazo. Entonces, si nos mantenemos en una situación de cuarentena,
pues nuestro modelo nos está estimando que el pico de infectados del que hablaban las autoridades, pues ya lo hemos pasado hace unos días, que estamos en el pico de hospitalizados, que la semana que viene estaremos en el pico de UCI y que en 2 semanas estaremos en el pico de muertos. ¿Vale? ¿Pasas a la siguiente, por favor? Gracias. Bien, y la verdad es que una vez visto qué es lo que puede pasar, pues claro, la pregunta que surge de forma natural es ¿cuándo podremos salir de casa y cómo podremos salir de casa? Bien. Todo esto, como digo, hay que tomarlo con mucha cautela porque el modelo es muy sensible a los parámetros. Nosotros esperamos que en los próximos días, al tener más datos y tener más información, pues podamos tener más robustez o estas previsiones puedan tener más robustez. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es simular 2 posibles situaciones. La verdad es que nosotros hemos podido consultar con personas responsables y especializadas en salud pública y nos aseguran que probablemente la mejor manera de volver a la vida normal es de una forma escalonada. Lo de la forma escalonada es una forma que no se concreta en nada en particular, pero nosotros en el modelo tampoco podemos concretar mucho porque las poblaciones pues se refieren a grandes poblaciones y, por tanto, las simulaciones que se pueden hacer también son groseras. Entonces, lo que nos dijeron es que plantearse la posibilidad de ir volviendo a la vida normal hasta por lo menos el mes de mayo no sería una cuestión que se pudiera plantear. Entonces, hicimos una simulación de una posible vuelta a la vida normal. Bueno, a la vida normal ahora luego lo matizaré, pero poder salir de casa digamos, de primero un 25%, después otro 25%, después otro 25% y después otro 25% de las personas que están confinadas. ¿De acuerdo? Ese escalamiento se haría que podían salir cada nuevo 25% cada semana, para que no salir todos de golpe. Entonces planteamos en esa situación 2 posibilidades que de momento todavía no están estudiadas, y es el efecto que puede tener el buen tiempo sobre la transmisibilidad del virus. Normalmente nosotros, por ejemplo, con la gripe es una enfermedad estacional y suele afectarnos mucho en invierno. Y no suele afectarnos en verano porque es muy sensible al calor. Pero del coronavirus todavía no lo sabemos. Pero si establecemos una hipótesis en la que el virus es también sensible al calor, pues nos puede pasar lo que ocurre en el escenario favorable, que empezamos a salir de forma escalonada, el buen tiempo atenúa la transmisibilidad del virus y, por tanto, como se puede ver, vamos a poder seguir teniendo quizás unos pocos infectados, pero muy poquitos, y podemos ir poco a poco volviendo a la vida normal, manteniendo distancia, un poco de distancia social para no favorecer el contagio. Yo calculo que no nos dejarán tampoco salir o nos dejarán salir para trabajar y probablemente no podamos todavía ni ir al fútbol, ni ir al cine, ni ir a los teatros, ni irnos de copas, ni cosas de estas, por lo menos durante una temporada, pero tendríamos un poquito más de libertad para poder salir. De esa manera estaríamos en un escenario en el que no habría ningún repunte de infectados. Sin embargo, si por ejemplo ese efecto del buen tiempo no existiera, pues fijaros en la gráfica de la izquierda, en donde fácilmente volveríamos a poder tener un repunte del número de infectados, lo cual sería algo poco deseable. ¿De acuerdo? ¿Pasas a la siguiente, por favor, Alfredo? Aunque creo que esta es la última. ¿Hola? Sí, esa es la última. Es la... Sí. Gracias. Pues nada, aquí acaba un poco nuestro estudio. La verdad es que nuestra idea era, pues eso, dar una visión, aunque en estos momentos lo único que podemos decir de esta visión es que la tomemos de una manera un poco cautelosa, porque ya digo, hay mucha sensibilidad con respecto a los parámetros. Yo creo que fundamentalmente porque no tenemos, todavía nos faltan datos suficientes para obtener un modelo robusto que nos explique qué es lo que va a pasar en el futuro. Pues muchas gracias, Alfredo.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a vuestro grupo sé que estáis trabajando intensamente en todas estas ajustes de los modelos y, bueno, pues recogiendo además de forma interdisciplinar con otros colegas con los que estáis trabajando en medicina, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que se ve ahí un gran trabajo detrás. Muchas Bueno, gracias. casi ya sería el momento de iniciar, si tenéis ya cuestiones y hay intervenciones ya, en cierto modo esto sería ya el inicio de la mesa de discusión. So, Jacek, now we are starting the discussion table. Como siempre, si tenéis cuestiones, lo ponéis en el chat y así os doy paso. Bueno, si no es el caso, empiezo yo con la primera cuestión. Quería preguntarle a Rafa y su grupo. Mira, sí, ahora empiezan aquí, me están llegando en el chat. Pues nada, doy primero, por orden, primero Miguel Ángel García Marc. So, hi, I speak in English because this question is for Jacek. I hope you hear me well. I'd like him to, hi Jacek, to give us some ideas of what is his impression in the current situation, and to export what he gave with his basic model, maybe the model that he had in the second part, which he didn't explain it. So export some ideas to the current situation. I mean, you can give us some insights. Well, I think we have been working on models, but we have too few data at this moment to be able to see whether, what type of equilibria we can have in the current situation. And also, for example, the situations in different countries are completely different. We are now, let us say in South Africa, we are now trying to build a model which will take into account South African situation. Africa, as you probably know, is sort of like better position because it's young population, but it is in the worst position. Like, for example, in South Africa, we have a lot of informal settlements, and it's practically impossible to control them. Also, the case of South Africa is where we have a lot of co-infections. So the question, we have a lot of people living with HIV, living with TB and other like diseases. And we really at this moment don't know which model will be correct. I mean, we are using similar model to what was presented in the second talk, though in continuous time. But unfortunately, for me, it is too early to say whether any, whether the model I presented and the ideas I presented can be applied for the current situation. It is, unfortunately, it's too early. But of course, I mean, the suggested interventions work, and are used even without modeling, because
things which are suggested by this model, as I said, are implemented. We are trying to quarantine, so we are trying to bring down the number of infected people. Sorry, bring down the number of infected people, so in the sense that infected people are quarantined. Screening and this possible quarantining other people also is applied, but whether it will work, we don't know. You know, it's several models, and we at this moment we simply don't know whether anything like that will be successful. Okay. Thanks. Okay, thank you. Thank you, Jacek. Now, Juan Carlos has an observation or a question. Juan Carlos, por favor. Sí. Bueno, first of all, I want to thank Professor Jacek for the overview he has shown us regarding the foundation of epidemiological models. And I think that it is a very good approach to understand better what mathematicians are trying to develop. And his talk has been very well complemented by the talk by Professor Rafa Villanueva, having a more computational, let's say, approach to understand the practical situation in Spain. And well, thanks to both. And now I'm going to speak in Spanish for the rest of the attendants. Bueno, yo lo que quería ahora simplemente un poco observar en el modelo que ha presentado Rafa, bueno, pues que respecto del primer modelo, que era mucho más sencillo, en el primer modelo era un modelo más robusto, y en ese sentido los parámetros del modelo los tratamos como variables aleatorias, intentando recoger un poco la incertidumbre que hay en todos los parámetros. Sobre todo, como ha comentado Rafa, en el parámetro de transmisión, el parámetro beta y, bueno, y algunos otros parámetros del modelo. Ahora, eso ha resultado mucho más complicado. Rafa ya lo ha señalado. El modelo se ha tratado desde un punto de vista de un ajuste determinista y donde estamos viendo esa gran sensibilidad, con lo cual introducir incertidumbre en los parámetros realmente, aunque le daría más realismo, desde el punto de vista computacional, hemos tenido que aparcarlo, ha sido de momento algo que no podíamos afrontar, pero que sería, creo que interesante en el futuro que los grupos que están trabajando en este tipo de modelos compartimentales pudieran introducirlo. Y bueno, al mismo tiempo que sería muy interesante, que es algo que también nos hemos planteado en el grupo, introducir el modelo compartimentado por edades, porque parece ser que el COVID-19 pues ya estamos viendo que no afecta igual a la población joven que a la población adulta con factores de riesgo. Eso podría hacerse a partir de la estructura que ha presentado Rafa, como una primera aproximación, pero ciertamente multiplicaría el número de parámetros, porque cada tránsito tendría un parámetro diferente para precisamente diferenciar esas características de cada subpoblación. Y bueno, me parece que es una idea que estamos manejando, que entiendo que es interesante que compartamos, porque probablemente algunos de los que estáis ahora mismo también en la charla estéis, no sé, quizá trabajando en este tipo de modelos y podamos, pues a partir de estas ideas, ir confrontando otras. Y bueno, por mi parte, simplemente esas observaciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, también. Como veo que no había ninguna cuestión más aquí en el chat, yo sí que tenía alguna, precisamente os la iba a preguntar a ti o a Rafa, y iba a ir en la línea de lo que estabas comentando, sobre el tema de modelos compartimentados. Y ahora mismo, ya sabéis que desde el CEMAT se está intentando recabar al máximo de microdatos hasta el nivel, si puede ser, de hospitales, etcétera, porque efectivamente la situación cambia mucho. Si no solamente
en situaciones particulares en determinada ubicación, sino también, como has comentado, también en rangos de edades, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto creéis que pudiera ser, si, supongamos en el momento en que ya se disponen de una cantidad de microdatos bien desagregados por no solamente ya por provincias o comunidades autónomas, sino también nos vayamos ya, digamos, a hospitales concretos, a lugares concretos, a grandes ciudades, a rangos de edad, al sexo también, etcétera. ¿Cómo creéis que eso, si finalmente se podrá hacer una especie de colección o un modelo que pueda realmente recoger toda esa situación? ¿Será tratable realmente? Una vez se tengan los microdatos, ¿será tratable el modelo? ¿Qué pensáis? Juan Carlos. Yo si Rafa me permite, Sí, sí. sobre eso ya hemos estado hablando del grupo. Nosotros tenemos la siguiente visión. Pensamos que los modelos compartimentales son modelos de tipo macro y pensamos que apropiados justamente en estos momentos donde no hay una información tan precisa sobre el individuo, sino sobre la masa de individuos que formamos nuestra sociedad. Y es lo que tenemos para poder empezar a trabajar. Incluso los datos sabemos que son datos todavía, entre comillas, voy a decir burdos, me voy a atrever a decir burdos. Y yo creo que en ese sentido los modelos macro nos van a proporcionar pues, esas grandes tendencias de la clasificación de las subpoblaciones, como las ha presentado Rafa en este caso, o con otros esquemas compartimentales que pueden estar haciendo otros grupos que están trabajando en este mismo problema. Pero si, como parece razonable, con el paso del tiempo empezamos a tener información más precisa pues a través de los móviles, del movimiento, de los contactos, a través de análisis de los test médicos ya individualizados, nosotros pensamos que el segundo estadio que debería de llevarse a cabo es la modelización mediante redes aleatorias. Redes que hablamos, pues, en este caso, de 47 millones de nodos, donde cada nodo es interpretado como un individuo que tiene sus etiquetas que lo caracterizan y que va evolucionando diariamente con unas transiciones entre las aristas del grafo, con las conexiones apropiadas de los contactos que marquen los teléfonos móviles, etcétera. Toda esa información que se pueda recabar de forma más precisa y utilizar ese tipo de enfoque para poder ya dar una evolución más fina de lo que está pasando. Pero creemos que eso, desde nuestra modesta opinión, podría hacerse en un estadio posterior, no solo por lo que exige en tiempo el recabar esa información tan precisa, sino también porque a nivel computacional los modelos de redes aleatorias con ese número de nodos requieren muchísimo más tiempo. Rafa te puede contar más detalles porque él dentro del grupo es el que ha liderado la parte de redes, ha trabajado con redes de 1 millón de nodos, con ese tipo de enfoques, con información bien recogida pues, para enfermedades con los médicos con los que hemos trabajado y bueno, los tiempos de respuesta ahora serían prohibitivos. Pero bueno, yo paso la palabra a Rafa que seguramente puede ilustrar mucho mejor que yo lo que sucede con las redes. La verdad es que tampoco hay mucho más que añadir. Modelos más específicos se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que tener más información. Probablemente los microdatos nos ayuden. En las redes uno puede bajar hasta el nivel del individuo. Lo que pasa es que eso significaría tener información individual de cada persona. Hay un límite o uno puede detenerse en un límite intermedio dependiendo de la información que posea. Pero sí, el modelo se puede complicar. Desde luego, un siguiente paso es ver qué pasa con los grupos de edad. Ya se sabe que las personas mayores pues son más sensibles a la enfermedad, los más jóvenes menos. Todo eso se puede incluir en el modelo para saber qué es lo que puede pasar, efectivamente.
Ok, muchas gracias a los dos. Ahora tenía aquí, digamos, dos turnos. El siguiente era de Paco Rodenas. Por favor, Paco, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Tenía una pregunta para Rafa y Juan Carlos. Si podéis poner la cámara, mejor, porque así queda un poco... En fin, como queráis, ¿eh? Hola. Buenos días. Tenía una pregunta para Rafa, Es, aparte de, habéis ajustado los parámetros, pero también habéis hecho alguna simulación sobre esos parámetros para saber sobre cuál es más rentable actuar de cara a un mejor resultado, a una mejor evolución. ¿Sabes lo que...? La verdad es que no. Y después lo de la rentabilidad habría que definirlo. Quiero decir que no acabo de ver por dónde vas, Paco, pero en fin. No, lo digo en el sentido, en la charla, las últimas transparencias de Jacek, y para reducir el R0 pues se puede actuar sobre varios factores. Sí. Digamos, pero era como un poco más a nivel teórico. Entonces, alguno de los parámetros que tenéis, dependerán sobre si es mejor aumentar el nivel de cuarentena, sobre si es mejor aumentar el tiempo de respuesta de actuación médica, no sé, todo ese tipo de cosas, digamos, estaban simuladas para ver cómo se comportaba la curva modificando ese tipo de parámetros, más que ajustándolos y tener el valor real como con una especie de simulación. Bueno, simulaciones hemos hecho algunas, pero en el sentido que tú nos indicas, la verdad es que no. Es evidente que cuanto más gente esté en cuarentena, pues menos contagios van a haber. Lo que pasa es que pues llegar a cero es casi imposible. En otro sentido, yo por lo que estoy viendo desde hace ya varios días, los hospitales están muy saturados, con lo cual yo creo que intentar buscar maneras de optimizar ahí la gente como entra va a ser complicado, ¿no? Yo te puedo decir que he tenido algún contacto indirecto con algún director de hospital o algún representante de salud pública o experto de salud pública en el que hemos estado hablando un poco del modelo y lo que sale y tal, y a ellos parece ser que les ayuda bastante el modelo que hemos presentado en tanto en cuanto les da una predicción de por dónde van a ir los tiros en los próximos días. Es decir, si ellos, vamos a ver, los médicos tienen mucha intuición. ¿Por qué? Porque su experiencia les da mucha información sobre lo que puede pasar. Pero eso no significa que no necesiten una cuantificación de la intuición que ellos tienen. Entonces, el tener esa cuantificación a ellos les permite hacer políticas incluso, y a mí me ha sorprendido incluso a nivel de hospital, cuando realmente nosotros hemos hecho una estimación para toda España. Por saber si, digamos, a nivel teórico, pero a nivel de la simulación matemática, eso se tenía cuantificado ese tipo de factores, cómo podía responder el comportamiento ese tipo de factores. Vamos. Correcto. Paco, soy Juan Carlos. Sí, yo quería añadir simplemente que, bueno, nosotros no hemos calculado para este modelo el R0. Me imagino que el R0 saldrá una gallofa impresionante en términos de los parámetros y en parte no nos hemos planteado también calcularlo, porque en algún momento sí que en un modelo previo anterior a esto lo hicimos, en parte porque estamos viendo, como Rafa ha comentado, que el modelo es bastante sensible a los parámetros. Sí. Entonces, no sabemos hasta qué punto ese cálculo del R0, cuando esté en términos de los parámetros y variemos los parámetros, nos va a dar una información realmente fiable de lo que pasa, entre comillas, como es el R0 en el infinito, porque es un valor que pasa, a los matemáticos nos gusta mucho, pero que pasa a nivel asintótico. Entonces, bueno, de momento es, como Rafa te ha indicado, pues un estudio más macro, más de tendencias y bueno, creo que como dices es interesante, pero tenemos que tener, yo creo que más amarrada esa sensibilidad en el modelo. A ver,
vamos a ir viendo un poco si podemos conseguirlo con más datos, con mejores datos, porque realmente el ajuste de los parámetros estás trabajando en un espacio de dimensión enorme, del número de parámetros que tengas, y buscar la mejor solución en el sentido clásico de las matemáticas, de un óptimo global, en un problema de optimización como este, que es no lineal, etcétera, etcétera, pues solo puedes dar una respuesta. Y no sabes si esa respuesta que estás dando realmente es la mejor. La asumes cuando te van encajando las gráficas, el ajuste, pero no sabemos hasta qué punto esos parámetros realmente no son, desde el punto de vista de la robustez, la mejor solución, porque pueden haber otro juego de parámetros que cuando los varíes te hagan un buen ajuste también y sean menos sensibles en la respuesta. Y ese es un problema en optimización enorme. Al menos nosotros no sabemos tampoco muy bien cuál es la respuesta a nivel teórico y bueno, trabajamos con gente de Madrid que lleva muchos años trabajando en problemas de optimización con muchísimos parámetros y nos comentan pues eso, que de momento el escenario es el que es. Y bueno, es lo que puedo añadir simplemente. Y bueno, me parece que tu cuestión es muy interesante, de verdad, pero sí, de momento es lo que... digamos, un poco, digamos, como a nivel político, tienen actuaciones sobre distintos puntos, pero igual Sí. el modelo podría ser y decir, es que realmente sobre eso no hace falta incidir porque no mejora. Un poco, no en el sentido de optimizar, y que entiendo que eso es una cosa muy difícil, un poco por decir, están, digamos, apretando una serie de factores y a lo mejor hay algunos en los que sí que vale la pena y otros que vale menos la pena. Era un poco por eso y ya está. Muy bien. Ok, muchas gracias. Y tenía aquí una última pregunta de Manuel Monleón. Manuel, cuando quieras, por favor. Sí, hola, buenos días. Lo que os quería preguntar es si os habéis planteado para calibrar algunos parámetros del modelo emplear información desagregada de casos que estén bien identificados. Me refiero en concreto, por ejemplo, el caso de Álava. Bueno, no sé si es Álava o La Rioja, pero recordad aquel caso primero de un evento que se conoce, la fecha, una boda, y digamos que se tiene definido el evento contagiante. Otro caso desagregado que se me ocurre, no tiene tamaño estadístico, pero ayer dijeron que de 20 futbolistas del Valencia analizados en creo que 15 días, todos positivos. Hace 20 días ninguno había desarrollado síntomas. A lo que me refiero son ejemplos, y seguro que hay muchos más, incluso si ampliamos el foco a lo que ha pasado en Alemania o en otros países, donde quizá hay grupos de datos desagregados cuya historia se pueda conocer con más detalle y que entonces permitirían calibrar algún parámetro del modelo con más robustez. Bien, no sé si alguien quiere Juan contestar. Carlos. Bueno, sí, si quieres. Manuel, pues vamos a ver, no lo hemos hecho. Tampoco conocemos exactamente si los datos de esos eventos que tú mencionas, digamos, nos permitirían, entiendo que son poblaciones pequeñas, nos permitirían realmente aportar información a nivel macro de lo que estamos utilizando para toda España, mezclándolo con el resto del modelo. Me surgen esas dudas ahora mismo. La idea me parece interesante, pero bueno, no la hemos probado. No sé si Rafa quiere añadir algo. Yo, si me permites, la verdad es que hace unos días salió un estudio de que habían hecho test de coronavirus a unas personas que habían estado en un crucero, en el Princess no sé qué, ahora no lo recuerdo. Lo que pasa es que lo que nosotros vimos es que el porcentaje de que salían allí, algunos porcentajes de los que salían en ese trabajo no acababan de cuadrar con la realidad que estábamos viendo aquí en España.
De todas maneras, la verdad es que respecto a la idea que das no lo habíamos pensado, pero la voy a considerar por si nos puede dar información, porque hay muchas veces que lo que ocurre, digamos, en recintos así un poco cerrados es fácilmente generalizable y da una idea de qué es lo que está pasando en general. Muchas gracias. Sí, Manuel, y un poco por acabar, lo que sí que hemos hecho es que todos los parámetros que aparecen en ese modelo, no todos se buscan. Hay algunos datos que sí que son metadatos que bueno, se han publicado en diferentes fuentes de referencia, es decir, revistas con prestigio, informes de sociedades médicas, etc. Entonces, muchas veces esa información, que creo que va un poco también en parte en el espíritu de lo que tú propones, nos permite a lo mejor acotar los dominios de búsqueda de los parámetros, de algunos de los parámetros, a intervalos más reducidos. Es decir, no solamente los números positivos, porque inicialmente el modelo teórico te diga que ese parámetro, como ha presentado el profesor Jacek, sea un parámetro positivo. Entonces, ese tipo de información, el grupo lo que sí que ha hecho, y somos muchos en el grupo, ha hecho de ratones de biblioteca para buscar la máxima información, entre comillas, posible, con nuestras limitaciones. Y bueno, simplemente añadir eso. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta también de Tony Herbás. Hola, buenos días. Es un comentario sobre lo que ha dicho Manuel Monleón. Ciertamente los grupos de asintomáticos, en fin, no están identificados los distintos grupos de enfermos, y como curiosidad, los grupos de asintomáticos, pues claro, has hablado de los jugadores de Valencia Club de Fútbol, que son jóvenes de 20 y tantos años, que están fuertes como robles y revisados médicamente todas las semanas. Y yo conozco otro caso de un asintomático que es un tipo que se dedica a correr maratones y hace triatlón y cosas así. Es decir, que es gente que los pulmones los tiene bastante sanos. Pero sí, conocer más datos sobre los enfermos, pues sí que ayudaría mucho, pero desgraciadamente no tenemos esa información y creo que sea fácil de obtener. Solo era esto. ¿Me habéis oído? Sí. Yo, vamos, la verdad es que la cuestión de los datos está levantando bastante polémica, pero para mí lo fundamental, por ejemplo, es que no se tenga ninguna certeza sobre el número posible de infectados que hay. Pero bueno, en fin, jugamos con lo que hay, no podemos jugar con lo que no hay. Entonces, nosotros intentamos, dentro de lo que cabe, hacer predicciones y aportar información que puede ser útil o no con los datos y con lo que podemos conocer y ya está. Ok, creo que ya no hay más intervenciones, ya digamos eso, como casi hora y media. Entonces, si ya no es el caso, pues bueno, agradeceros a todos. I would like to thank you, Jacek, for your very nice and fruitful presentation. Okay, thanks for invitation. Thanks. Rafa y Juan Carlos también, que han podido afinar a lo largo de esta última semana y pico pues el modelo y nos han podido presentar hoy unos resultados nuevos, y bueno, a todos los asistentes, por supuesto, por su vuestro interés en la mesa redonda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfred, y a todos los que bueno, pues estáis aquí ahora mismo. Y thank you very much, profesor Jacek.